Vamos a leer primeramente en Hechos capítulo 18. Vamos a mencionar 5 cartas de recomendación. Hechos capítulo 18 y el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Romanos capítulo 16 y el versículo 1. Romanos capítulo 16, versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahora en Filipenses capítulo 3. Capítulo 2 de Filipenses y el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ahora Colosenses capítulo 4. Y el versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Finalmente en Filemón, versículo 8. Filemón, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento,
para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hasta aquí esperamos que el Señor bendiga su palabra. La mayoría tal vez de los hermanos presentes vinieron con su carta de recomendación a la conferencia. Es una práctica bíblica. Se menciona en 2 Corintios capítulo 3. En ese caso de 2 Corintios capítulo 3, el apóstol está haciendo ver a los corintios que él no tenía necesidad de una carta de recomendación. Tal vez algunos de los que se oponían a él y a su autoridad apostólica estaban preguntando por su carta de recomendación. Y él explica allí que ellos mismos, los corintios, son su carta de recomendación. Ellos son la evidencia de que él era un apóstol enviado por el Señor. Él no necesitaba alguna otra carta, sino el testimonio de aquellos mismos corintios. Pero vemos por estas escrituras que hemos leído que la carta de recomendación en ciertas ocasiones sí es necesaria. Y hemos tomado estos 5 ejemplos donde en cada ocasión se usa la palabra recíbele o recibirle. No es exactamente la misma palabra en el original, pero para nosotros en castellano lo entendemos de la misma manera. Estas cartas fueron necesarias y vamos a ver la razón por qué fueron necesarias en cada caso. Y además vemos aquí que en aquellos tiempos no se usaba como hoy en día una planilla simplemente donde se llena el nombre y todo lo demás es igual, sino que habían ciertas recomendaciones particulares que se daban específicamente para cada caso. No estamos condenando la planilla, es útil para casos como este de una conferencia cuando se tiene que recomendar a varios hermanos y no habría tiempo para sentarse a escribir detalladamente una carta para cada uno. La planilla es útil, pero no siempre es lo más recomendable, porque cuando un hermano, por ejemplo, en estas ocasiones que hemos leído, va de visita a un lugar lejano, simplemente llevar una planilla rellena con su nombre tal vez no es suficiente. Y estos ejemplos lo demuestran. Primeramente, entonces, hemos leído de Apolos, un hombre muy capacitado, pero que tenía una limitación o una falla en su conocimiento de la palabra de Dios. Dice que solamente conocía el bautismo de Juan. Y esta pareja tan útil y noble, Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Creo que aquí tenemos un ejemplo de lo que se llama en Proverbios un sabio con oído dócil. Aquí está un hombre capacitado, con mucha sabiduría, capacidad para hablar, elocuencia, pero que está dispuesto a recibir enseñanza y corrección. Y esta pareja que acompañaron al apóstol Pablo en varias ocasiones, este matrimonio, cuán útil fueron ahí en Éfeso, en la ausencia del apóstol Pablo, para ayudar a este hermano Apolos a instruirle más exactamente en el camino. Y es interesante, pues es notable que él aceptó esa corrección. Y eso le convirtió en un hombre aún más útil para ayudar con la enseñanza de la palabra de Dios. Ojalá que ninguno de nosotros estemos por encima de
ser corregidos y estar dispuestos a aceptar la corrección y reconocer nuestras fallas y nuestras limitaciones en entender las Escrituras y estar dispuestos a recibir aún de una hermana, como en este caso se pone Priscila primero, la hermana, y después Aquila. Pareciera que ella fue la que pudo ayudar más en el caso de enseñar a este hermano la doctrina correcta. Pero entonces dice que queriendo él pasar a Acaya, otra provincia, los hermanos le animaron. Han visto cómo este hermano ha aceptado la corrección, es un hermano tan útil, humilde, le animan a ir allá, sabiendo que así como ha sido de utilidad donde él está, donde ha estado en Éfeso, podrá hacerlo también allá en Acaya, en Corinto y las otras asambleas cercanas. Y dice que escribieron a los discípulos que le recibieran. Sencillamente una carta de recomendación. No le conocerían allá en Corinto. Él lleva consigo esta carta escrita por los hermanos de Éfeso. Va a llegar allá a Corinto y el propósito es que le recibiesen. Y así lo hicieron. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones, repetido en la obra del Señor. Un hermano útil, humilde, que está dispuesto a aceptar corrección y crecer en su conocimiento del Señor. Visitar otra asamblea, traer ayuda y provecho para el pueblo del Señor. Pero cuán importante era en este caso esa carta de recomendación que él llevó consigo. 1 Corintios, el apóstol menciona a Apolos. Yo planté, Apolos regó. Y llegó allá para complementar aquella obra inicial que había hecho el apóstol Pablo. Pero pasando ahora al caso de Febe, en Romanos capítulo 16, aquí está las propias palabras de la carta. En Hechos 18 no sabemos qué decía la carta, solamente que le recibiesen. Pero aquí tenemos las palabras escritas por el mismo apóstol Pablo en relación a esta hermana Febe, incluidas estas palabras dentro de la carta, la epístola a los romanos. Parece que Febe sería la portadora de esta carta, la que llevó esta carta de donde estaba el apóstol Pablo a la asamblea o las asambleas en Roma. Y dentro de la carta, finalizándola, están estos dos versículos donde el apóstol recomienda altamente a esta hermana Febe. Os recomiendo, dice él. Qué bueno que el apóstol Pablo, un apóstol, podía apreciar la utilidad, el testimonio, el valor de una hermana como esta y darle esta alta recomendación a las asambleas allí en Roma. Dice de ella que es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Esa palabra diaconisa es un poco complicada. Realmente es una servidora, más nada. No es que tenía una posición oficial, que había un cierto grupo de hermanas que eran conocidas como diaconisas en un sentido oficial. No, sencillamente aquí está esta hermana Febe. Ella es una que sirve en la asamblea donde ella está, en Cencrea. Gracias al Señor por las hermanas que son servidoras. Están allí ocupando su lugar. No es un lugar público. No pueden hablar públicamente porque la Escritura no se lo permite, pero tienen su esfera de servicio. Dice aquí que ella ha ayudado a muchos y el apóstol mismo había
se había beneficiado de esa ayuda, no sabemos en qué sentido, pero se había beneficiado de la ayuda de esta hermana. Ahora ella viaja a Roma y el apóstol tiene tanta confianza en ella que puede poner en sus manos esta epístola de valor incalculable. Esta hermana con esta epístola en su mano estaba llevando un tremendo tesoro. Gracias al Señor por esta epístola a los romanos, tan llena de doctrina, tan importante en cuanto al Evangelio. Y esta hermana llevó esa carta a sus primeros destinatarios, y lo hizo bien, porque lo tenemos en nuestras manos todavía, esta carta a los romanos. Entonces la exhortación, como en cada caso, es que la recibáis. La recibáis. Qué preciosa es la comunión entre creyentes, porque gozamos de comunión con Dios, el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Como hemos dicho en otras ocasiones, lo estamos repitiendo de otro que lo dijo, cuando la comunión vertical está bien, entonces la horizontal también lo estará. La comunión vertical es la comunión con nuestro Señor. Cuando eso está bien, la comunión horizontal con nuestros hermanos también estará bien. No podemos pretender tener comunión con el Señor y todo está bien con el Señor y no estar gozando de comunión con nuestros hermanos. Que la recibáis en el Señor. Esto también se dice de Epafrodito, en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sin duda que tiene un significado más profundo de lo que apreciamos, pero sencillamente viéndolo de esta manera, tanto la que va a ser recibida como los que van a recibir al creyente son creyentes que reconocen la autoridad y el señorío del Señor Jesucristo. ¿Cómo podríamos tener libertad para recibir un creyente que no quiere doblegarse ante la autoridad de Cristo como Señor? Pero cuando se puede decir que la recibáis en el Señor, aquí está una hermana y ella se sujeta a la palabra, se sujeta a la autoridad del Señor Jesucristo en su propia vida y va a ser recibida por una asamblea que hace lo mismo, que aprecian y reconocen la autoridad del Señor Jesucristo como el Señor. Y la otra expresión tan conocida, pues, que se usa en nuestras cartas, las planillas que se usan, como es digno de los santos. Aquí se eleva este nombre que la palabra de Dios nos ha dado, santos. Un nombre para cada creyente. Apreciemos, hermanos, los nombres que el Señor nos ha dado en su palabra. Somos creyentes, somos cristianos, somos discípulos, somos hijos de Dios, somos santos. Hay algunos otros también, pero no debemos estar buscando otro nombre. No podemos aceptar un nombre que no nos ha sido dado por el Señor. Otros nombres dividen a los creyentes. Estos nombres nos unen porque son comunes a todos. Decir que un creyente es un creyente bautista, ya esa es una división, lo separa de otros que no son bautistas. Pero todos estos nombres aquí se aplican a cada verdadero creyente y son los únicos nombres que debemos aceptar, y este es uno de esos nombres preciosos, los santos. Hemos sido puestos aparte, santificados, es la posición que gozamos en Cristo. Y aquí como estamos notando, pues se da un valor a esa posición. Es algo digno. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos apreciar la dignidad de formar parte de los santos. El pueblo del Señor es un pueblo digno.
tenemos fallas. A veces solamente vemos los defectos en los demás creyentes. Pero si ese es un creyente, ese es uno de esos santos. Y él es digno de ser recibido como tal. Y entonces hay la animación a ayudar a esta hermana en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ella iba a cosechar lo que ella había sembrado. Había ayudado a muchos. Y en una ocasión de necesidad para ella misma, ella iba a recibir la ayuda del pueblo del Señor. Pero estoy tomando mucho tiempo en cada uno de estos. En Filipenses tenemos la carta más larga de todas las que hemos leído, tal vez a excepción de Filemón. Se recomienda al hermano Epafrodito. Epafrodito no era por lo que sabemos, no era un predicador, uno que ministraba la palabra. Era sencillamente un hermano que había llevado una ofrenda de parte de la asamblea en Filipos al apóstol Pablo. Eso lo vemos en el capítulo 4. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. La asamblea de Filipos fue una asamblea ejemplar en esto. En una y en otra ocasión habían enviado al apóstol Pablo cuando estaba en otras partes. Así, ayuda económica, apoyo, comunión en la obra del Señor. Y en esta ocasión parece que no tenían cómo enviarlo, porque habla de lo que faltaba. Él suplió lo que faltaba. Faltaba un mensajero. No es como hoy en día que se puede hacer un pago móvil, una transferencia. No había nada de eso en aquel entonces. El apóstol estaba tal vez a varios centenares de kilómetros. ¿Quién podía hacer ese viaje difícil, peligroso, llevando una ofrenda para... ¿Quién estaría dispuesto a hacerlo? Aquí está un hermano. Y él estaba dispuesto a exponer su vida para suplir lo que faltaba en el servicio de los filipenses a favor del apóstol Pablo. Los filipenses tenían la ofrenda, pero faltaba alguien que lo enviara, que lo llevara. Y Epafrodito estaba dispuesto a hacerlo. Y le costó. Dice que estuvo enfermo, a punto de morir, por la obra de Cristo. Fíjense esa expresión, la obra de Cristo. ¿Qué era la obra de Cristo en el caso de Epafrodito? Llevar una ofrenda a un siervo del Señor de una asamblea. Esa era la obra de Cristo. Y nos impresiona pues la tremenda recomendación que el apóstol Pablo le da, el aprecio que tenía por este hermano. Muchas veces hemos oído que es uno de 4 ejemplos en este capítulo de personas que no buscaron lo suyo propio, que estimaron a los demás como superiores a sí mismos, comenzando con el ejemplo perfecto del Señor Jesucristo, siguiendo con el ejemplo del apóstol Pablo y luego Timoteo, y finalmente este humilde hermano Epafrodito. Sin ser un predicador, él tenía esa misma mentalidad, ese mismo sentir. Vemos cómo él se preocupó, se angustió, gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Este es muy especial. Este hermano estaba más preocupado por la asamblea de Filipos y la preocupación y la tristeza que ellos iban a tener o tenían al oír que él había enfermado. Estaba más preocupado por ello que por sí mismo. Él era el enfermo, hasta a punto de morir, estaba muy mal. Pero él no estaba pensando en sí mismo. Estaba pensando en los hermanos allá en Filipos, cómo se van a entristecer al oír que estoy en esta condición. Eso era lo que le angustiaba. No su propia situación y su enfermedad, sino el efecto que iba a tener en aquellos hermanos allá en Filipos. Con razón, entonces,
el apóstol al enviar posiblemente también esta carta por medio de Epafrodito a los filipenses, dice, recibidle pues en el Señor. Ya hemos comentado lo que eso significa, pero él dice, él añade, con todo gozo, con todo gozo. ¿Por qué necesitaba Epafrodito una carta si él era de ellos? Bueno, había pasado tal vez varios meses desde que había salido de la asamblea y iba a regresar otra vez a la asamblea, y el apóstol le manda con su carta, asegurando, dando la confianza a los hermanos que este hermano todavía está bien con el Señor, ha estado con el apóstol, ha arriesgado su propia vida para suplir una necesidad, y es un hermano que hay que tenerlo en estima, tener en estima a los que son como él. Gracias al Señor por los epafroditos modernos que se arriesgan, que están dispuestos a sufrir penalidades por la obra del Señor, aún sin tener grandes capacidades de predicar o algo así. Quieren meter su mano ayudando. El apóstol lo llama mi hermano y colaborador, uno que había trabajado juntamente con el apóstol y compañero de milicia. Estaban en la misma milicia, la misma batalla espiritual, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pensemos ahora en Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, Colosenses 4. Si fuere a vosotros, recibidle. La historia de Marcos es muy interesante. Un joven que fue llevado por los misioneros Pablo y Bernabé en su primer viaje como ayudante, pero lamentablemente tuvo una falla. Llegaron a cierto punto y Marcos, o Juan como lo llaman allí, se regresó. Ahora, todas las razones por qué tenemos que suponerlas, pero tuvo esa falla. Joven, prometedor, ayudante, con el privilegio de tener una madre espiritual, piadosa, que tenía los cultos de la asamblea en su casa, ahí en Hechos capítulo 12, y ahora el privilegio de andar con estos grandes hombres de Dios en la obra del Señor, en la predicación del Evangelio, pero tuvo su falla. Ahora, no es una falla moral o alguna cosa en que fue puesto fuera de comunión, sino regresó. Y eso fue causa por la cual Pablo y Bernabé se separaron después. No estaban de acuerdo en cuanto a llevarlo otra vez en el segundo viaje. Pero los años han pasado y evidentemente Pablo ha recobrado su confianza en este hombre, en este hermano Marcos. Y Marcos posiblemente va a ir a Colosas. En esta ocasión no es él que lleva la carta. Si fuere a vosotros, dice el apóstol, recibidle. ¿Por qué necesitaba una carta Marcos? Bueno, sin duda los hermanos habían oído de la falla que hubo en su vida, de la falta de confianza que el apóstol le había tenido al salir en su segundo viaje misionero. Pero gracias al Señor por Bernabé, que tomó a Marcos consigo y sin duda le ayudó. Le fue de una ayuda, es evidente por el resultado. Ahora Pablo ha vuelto a ganar confianza en él. Y él manda a la iglesia de Colosas a recibirle. Y un poco más tarde, en la segundo encarcelamiento del apóstol, él dice a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. La carta de recomendación para un hermano que en el pasado ha tenido su falla, pero ha habido una verdadera restauración. Se ha vuelto a ganar la confianza del pueblo del Señor. Se le puede dar su carta y puede llegar a una asamblea y ser de bendición y de ayuda también en algún aspecto de la obra. Y sabemos que este fue el hermano que escribió el segundo evangelio llamado Marcos.
no me da tiempo para hablar de Filemón, pero realmente esta carta a Filemón no es una carta de recomendación para la asamblea. Perdón, es recomendando a Onésimo, el esclavo de Filemón. Su recomendación para la asamblea está en el mismo capítulo 4 de Colosenses, donde Pablo le llama amado y fiel hermano. Ese es para la asamblea. Pero esta carta es una carta personal para el amo de Onésimo, Filemón. Y nos impresiona la ternura, el amor, el tacto con que Pablo aborda el tema. Un esclavo que sin duda había causado daño al salir, si en algo te dañó o te debe. Pero había sido ganado para el Señor allá en Roma. Era hijo espiritual del apóstol Pablo. Era un creyente. Había pasado suficiente tiempo para poder decir a la asamblea, este es un fiel hermano. Pero él regresa a su casa. Realmente esta carta era necesaria antes de la otra. Tenía que arreglar el problema personal, familiar primero, para poder entonces ir a la asamblea. Y él pide a Filemón, como un anciano ya, y además prisionero de Jesucristo, él pide por su hijo Onésimo, y él dice, recíbele como a mí mismo. Imagínese eso. ¿Cómo iba a recibir Filemón a Pablo, verdad? Eso era fácil. Este apreciado siervo del Señor, recibirle con esa dignidad, con esos honores, con ese aprecio. Pablo dice, aquí está Onésimo, recíbele como tú me recibirías a mí. No sería tan fácil hacerlo así. Pero aquí hay un hombre que ha cambiado. Antes era inútil, ahora era útil. Y Pablo con toda confianza en este hermano, le recomienda llegar primero a la casa de donde él había salido y ser recibido ahí en la familia primero. Y luego iría a la asamblea para ser recibido allá. Que el Señor bendiga su palabra.